Hola a todos, mi nombre es Francisco Dasme y en esta presentación revisaremos el texto El estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena, por el autor Cristian Beley. El texto, publicado en 2013, realiza una revisión de la segregación escolar en Chile, bajo la perspectiva de la literatura internacional, motivado por la fuerte orientación de mercado que posee el sistema educativo chileno. Competencia abierta entre establecimientos públicos y privados, financiamiento tipo voucher, test de evaluación a nivel nacional son algunas de sus expresiones. Para ello, el autor analiza por separado la segregación socioeconómica y la segregación académica del sistema educacional chileno, por medio de una revisión teórica respecto a la segregación escolar y el efecto de los compañeros, para luego discutir la evidencia empírica respecto a la segregación socioeconómica y académica en Chile. Cristian Beley es sociólogo de la Universidad de Chile, máster en políticas educativas y doctor en educación por la Universidad de Harvard. Desde el año 2006 es investigador del CIAE, ha sido asesor del Ministerio de Educación y ha sido invitado en varias ocasiones a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado. Actualmente es miembro del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública y fue candidato a constituyente por el Distrito 7 para la Convención Constitucional, San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, por ejemplo, aunque no resultó electo. Ahora, en cuanto a la estructura del texto, se puede dividir en 7 puntos fundamentales. Primero, los compañeros de escuela y la equidad, donde se introduce el problema y se contextualiza el tema. Segundo, en el efecto de los compañeros en educación, se aborda el concepto de efecto de los compañeros o peer effects. Tercero, la segregación escolar, lugar donde se define lo que se entiende por segregación escolar, para que así, en cuarto lugar, segregación y el efecto de los compañeros, mecanismos causales, haga posible una vinculación entre ambos conceptos. Luego de ello, los puntos 5 y 6, segregación socioeconómica de la educación chilena y segregación académica de la educación chilena, apuntan a una revisión de la evidencia empírica disponible en ese momento sobre el sistema educacional chileno. Finalmente, en las conclusiones, se reúnen los principales hallazgos a la vez que se presentan los desafíos del campo de estudio y sus líneas de investigación. Los sistemas educativos son elementos centrales del proceso de socialización y de selección laboral, por lo que se ha concentrado en ellos las pretensiones de legitimación de las sociedades democráticas, las que buscan mayor equidad y movilidad social. Este principio de equidad se ha expresado en el proceso de estandarización al que se someten los sistemas educacionales, el cual logra la legitimación de la desigualdad social mediante una experiencia común de los estudiantes, organización en clases, currículum nacional, sistemas de evaluación estandarizados, grados secuenciales de enseñanza, entre otros. De todos modos, hay elementos que no son estandarizables y que derivan en diferentes experiencias escolares. Uno de estos aspectos son los estudiantes que componen la escuela, los compañeros, que afectarían la equidad educacional en tanto se demuestre que la productividad de la educación es diferente según los compañeros que cohabitan la sala de clases, además de identificar patrones sistemáticos de distribución desigual de estudiantes entre escuelas, afectando dicha productividad. La literatura académica internacional ha abordado el efecto que pudiesen tener los compañeros en el aprendizaje según sus características, como el nivel socioeconómico y la habilidad académica, bajo la línea de investigación llamada efecto de los compañeros o peer effect. El objetivo del texto es aportar al estudio de la segregación económica y académica del sistema educacional chileno, así como su relevancia se encuentra en que la segregación escolar ha sido postergada por la investigación científica y por las políticas educacionales, a pesar de generar preocupación entre educadores y académicos. De esta manera, el efecto de los compañeros se refiere a que los resultados educacionales se verían afectados por la composición de los alumnos de la sala de clases, resultando así en diferentes logros educativos según diferentes agrupaciones de estudiantes. Desde el punto de vista del estudiante, se busca estimar el efecto de los compañeros sobre sus logros académicos. Los efectos de los compañeros son múltiples y se pueden clasificar en efectos sobre el ambiente y efectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también operan mediante dos canales distintos, agrupándose en efectos directos y efectos indirectos. El cuadro 1 resume esta tipología de efectos. Estos efectos pueden ser facilitadores u obstaculizadores de la labor educativa, efectos positivos o negativos respecto a los logros educacionales. De igual modo, el efecto de los compañeros puede ser producido mecánicamente, aunque la evidencia empírica señala que gran parte del efecto de los compañeros actualiza su potencial mediante las interpretaciones y conductas de los profesores.
Este efecto ha sido estudiado por la sociología de la educación desde 1950 en Estados Unidos, aunque el carácter causal del efecto sobre los resultados educacionales ha sido un poco más complejo de demostrar. Literatura internacional presenta evidencia sólida a favor del efecto de los compañeros estadísticamente significativo sobre logros escolares para el caso de tener compañeros con mayor nivel socioeconómico, mayor habilidad académica, que no pertenecen a minorías étnicas o que son mujeres. En resumen, para los resultados escolares sí importan los compañeros. Aún así, existen dos preguntas referidas a la naturaleza del efecto de los compañeros. Primero, si el efecto es constante o decreciente y bajo qué límites de acumulación de ciertas habilidades se modifica. Y segundo, si afecta de igual manera a todos los estudiantes, y si no es así, qué grupos se benefician o perjudican en presencia de qué tipos de compañeros. Entonces, si el efecto de los compañeros es importante también estudiar su distribución entre las escuelas. La segregación se refiere a la desigual distribución que poseen los distintos grupos sociales entre unidades de organización diferentes, entre zonas geográficas o entre ambas, de manera que dicha distribución desigual afecta las posibilidades de interacción entre miembros de los diferentes grupos sociales. En otras palabras, la segregación social remite al grado de interacción entre distintos grupos sociales, por lo que su estudio define el cómo se conforman los grupos sociales y cómo se delimita su espacio de convivencia entre miembros de distintos grupos. La segregación escolar y su estudio se han centrado en definir grupos en base a dimensiones raciales y de clase social, dejando de lado el género, habilidad académica o la dimensión étnica, por ejemplo. Además, el espacio de convivencia es la sala de clases, espacio natural del proceso de formación educacional. Investigación académica internacional señala que los sistemas educativos tienden a segregarse para producir aislamiento y desbalance distributivo entre categorías sociales menos favorecidas. En cuanto a las causas de la segregación escolar, son múltiples y sus efectos varían según el tiempo y el país, aunque se pueden agrupar en tres grandes dimensiones. Factores contextuales, como la segregación residencial, factores institucionales del propio sistema educacional, como escuelas separadas por raza, y factores socioculturales, como preferencias de familias y escuelas comunitarias. Así, la segregación escolar tendría consecuencias educacionales en tres grandes dimensiones. Empobrece la calidad de la experiencia formativa, disminuye los logros educacionales de los grupos vulnerables y dificulta el mejoramiento educacional. Dos grandes hipótesis pretenden explicar los mecanismos causales a través de los cuales opera la segregación escolar para producir inequidad: la teoría del capital social y la teoría del efecto de los compañeros. Al vincular efectos de los compañeros con la segregación escolar, se plantea que si se concentran en ciertas escuelas o salas los estudiantes de menores capacidades o recursos, tendrán menos oportunidades de logro educativo ya que sus pares presentan similares atributos. En grupos de menores recursos, esta segregación opera a nivel contextual y a nivel de procesos educativos, de forma directa e indirecta. Lo opuesto sucede si se segrega a estudiantes con mayores capacidades o recursos. En tanto, si el efecto de los compañeros es homogéneo entre grupos de estudiantes, desde el punto de vista de los logros académicos, la evidencia indica que las escuelas y salas menos segregadas benefician comparativamente más a los estudiantes más vulnerables. Por otro lado, el efecto de agrupar estudiantes a partir de su desempeño académico indica que este tipo de segregación favorece a estudiantes con mayores habilidades, es indiferente para los de habilidades intermedias y es negativa para aquellos estudiantes de menores habilidades. A partir de este punto, se comienza a revisar la evidencia empírica que se encontraba disponible en ese momento respecto a la segregación económica y académica de la educación chilena. Un estudio que utiliza el índice de disimilitud de Duncan, el cual señala el grado de segregación de cierta población, en donde si el índice es 0 indica la mínima segregación y si es 1 indica máxima segregación, se señala que el grado de segregación socioeconómica de la población escolar chilena es relativamente alto, con índices cercanos o superiores a 0.5 para poblaciones de menores recursos. Para las poblaciones de mayores recursos es mayor la segregación, con índices superiores a 0.6. La tabla 1 resume las variaciones del índice de Duncan en el país entre 1999 y 2008. Este nivel de segregación socioeconómica de la población escolar chilena es alto comparado internacionalmente según la prueba PISA 2006, donde Chile posee el índice Duncan más elevado junto a Tailandia, siendo los únicos dos países, entre los 57 de la lista, que superan el 0.5 en estudiantes del 30% más pobre.
El gráfico 1 muestra la distribución de estos índices según los países, señalando la estrecha relación entre la segregación de los más pobres y los más ricos de la sociedad. Otro estudio indica que la segregación socioeconómica de la población escolar chilena está fuerte y positivamente asociada con la segregación residencial de las comunas, con la presencia y relevancia de educación privada en las comunas, con la presencia de educación privada subvencionada y con el sistema de copago. El rol que juegan las escuelas privadas y el efecto discriminador que ejerce el copago son elementos claves dentro del caso chileno. La segregación académica de la educación chilena aparece como un campo por explorar, ya que su estudio es menor comparado con la segregación socioeconómica. En tanto, la incidencia de la segregación académica de los alumnos del 30% de mejor desempeño escolar, un estudio estima que la segregación académica sería intermedia en la enseñanza básica y muy alta en la enseñanza media. De la misma forma, se podría indicar que las escuelas le dan mayor relevancia al desempeño de estudiantes en matemáticas al momento de tomar decisiones respecto a expulsiones, admisión o agrupamiento, en comparación con la asignatura de lenguaje. Otra medida utilizada es la proporción de variación de resultados escolares que se da entre las escuelas en comparación con la variación que se da dentro de los establecimientos. Respecto a los mecanismos de segregación académica entre escuelas, las pruebas de selección de estudiantes en los procesos de admisión son un dispositivo fundamental en la segregación, donde la evidencia empírica señala que las escuelas con mejores resultados obtienen esa ventaja por medio de esas pruebas de selección. Así, la selección académica opera como segundo filtro una vez pasada la barrera económica. Entre sus causas se pueden identificar causas sociales institucionales, características del currículum chileno, como dividir establecimientos que apunten a educación universitaria y educación técnica vocacional, o factores socioculturales como la elección de escuelas a partir de los resultados CIMSE por parte de las familias. El gráfico 2 muestra los niveles de inclusión social y académica en las escuelas de 64 países, donde Chile es un caso particular en el cual es uno de los países con baja inclusión académica y baja inclusión social. Finalmente, se refuerza el argumento sobre que la segregación económica y académica del sistema educacional chileno constituyen factores importantes en la inequidad educativa, en el cual el efecto de los compañeros es modulado por la segregación existente. Para el caso chileno, la evidencia indica que la segregación académica, y sobre todo la segregación socioeconómica en educación básica y media, es comparativamente alta, a la vez que altas segregaciones presentan un incremento en la última década. Asimismo, se señala que la segregación académica se asocia a la segregación socioeconómica, pero no es reducible a ella, ya que los procesos de selección de las escuelas y de las propias familias también inciden en ella. En tanto, las líneas de investigación que se abren, la pregunta respecto si el sistema de educación chileno fue siempre tan segregado o no, o en qué medida se le atribuye esta segregación a la implementación del modelo de mercado a inicios de 1980, son campos que aún no han sido explorados. De igual forma, investigaciones sobre las causas y efectos de la segregación académica en el país, que relacionen los procesos de admisión, la selección de establecimientos por las familias, los procesos de transferencia de estudiantes, entre otros, ayudarían a iluminar este terreno de investigación. Para finalizar, les dejo las siguientes preguntas para reflexionar e incentivar el debate en clase. ¿Qué políticas educacionales incrementan o disminuyen la segregación académica? ¿Cómo crees que se expresa en la educación superior? Y la segunda es, ¿qué experiencias de segregación académica o segregación socioeconómica han experimentado a lo largo de su formación académica? Muchas gracias por su atención.